Cordial saludo. Por medio del presente video se va a dar respuesta al escrito de solicitud de audiencia sobre la situación general en materia de seguridad en la República del Ecuador. Nosotros somos agentes en representación del Estado ecuatoriano y este grupo está integrado por Sebastián Ágreda, Natalia Ojeda, Mayra Sánchez y quien les habla, Nicolás Falla. Para iniciar, se aceptan los hechos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10, debido a que manifiestan circunstancias sobre las cuales no se presenta ningún tipo de apreciación con respecto a su veracidad. Por otro lado, frente al hecho 4, se acepta parcialmente con la aclaración de que el Estado de Ecuador reconoce el mal manejo de los centros penitenciarios, lo que ha permitido el fortalecimiento de bandas delictivas como los choneros, los lobos y los lagartos, junto con otras 19 bandas implicadas. Claramente, esta situación es motivo de preocupación y por ello se asume la responsabilidad parcial. Sin embargo, para abordar estas problemáticas, también debe considerarse que se han implementado medidas dirigidas a corregir conductas vulneratorias de derechos y mejorar la seguridad en los centros penitenciarios. Estas medidas incluyen en primer lugar, se encuentra la investigación de los incidentes en los centros de detención, en donde la Fiscalía General ha desplegado un equipo especializado para investigar incidentes violentos en los centros de Cuenca, Guayaquil y La Tacunga desde febrero de 2021. Allí se han iniciado investigaciones sobre 26 posibles delitos, generando 180 acciones judiciales y 701 procedimientos investigativos. El objetivo es esclarecer los hechos, recolectar evidencia y determinar posibles nexos con el crimen organizado. Adicionalmente, otra medida que se ha implementado son los estados de excepción en los centros de privación de la libertad, los cuales son decretados para proteger los derechos de los detenidos y el personal penitenciario. Aquí la intervención de las Fuerzas Armadas obviamente se realiza bajo los principios de excepcionalidad, temporalidad y limitación subordinada a las autoridades civiles. Obviamente se autoriza el uso de la fuerza, pero bajo los principios de proporcionalidad y necesidad para mantener el control en las situaciones excepcionales, como es este caso de los centros penitenciarios. Una tercera medida que se ha dado es la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Allí se establece una comisión multidisciplinaria para erradicar la violencia. Esta comisión tiene autonomía para definir una hoja de ruta, la metodología de trabajo y está proponiendo acciones concretas para abordar la crisis. Adicional a esta comisión se encuentra la Comisión Especial de Seguridad, la cual está convocada por el Gabinete de Seguridad y también la conforma el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que asesora al presidente, que desarrolla las políticas de seguridad. Para esta comisión se han destinado 75 millones de dólares para mejorar la infraestructura, la seguridad y el equipamiento del personal en los centros de privación de la libertad. Allá también hay una formación de una comisión de intervención que emerge gracias a que el Estado tiene que dar un fortalecimiento del sistema. Hablando de este fortalecimiento penitenciario, esto se ha dado gracias a las acciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, para mejorar el sistema penitenciario. Aquí se han dado creaciones de mesas técnicas para fortalecer la gestión institucional y presupuestaria. También se ha dado una reforma al reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para adecuarlo a estándares internacionales de derechos humanos. Hola, buenas tardes. Yo soy Mayra Sánchez y voy a hablarles acerca de la posición del Estado conforme al apartado quinto del capítulo D. Primeramente, recordar que no son atribuibles los problemas de seguridad mencionados por los peticionarios, ya que este conflicto es un reflejo de la progresividad a lo largo del tiempo. De esta misma forma, el gobierno ecuatoriano está comenzando a tomar medidas para abordar el conflicto y mejorar esta situación, ya que como podrán ver en la presente diapositiva, se presenta una tabla donde desde el año 2013 hasta el 2023 nos coloca una tasa de homicidios por habitantes de 100.000. Es decir, esto cada año va subiendo o bajando dependiendo de la progresividad del delito y esto lo tenemos de acuerdo a la Escuela Superior Politécnica de Lituania ubicada en el Ecuador. Respecto al hecho 11, no hay una vulneración del artículo 4 debido a que este establece el derecho a la vida. Y a pesar del conflicto interno, las medidas tomadas por el gobierno no constituyen una privación arbitraria del derecho a la vida, dado que las acciones del Estado buscan restaurar el orden y la seguridad pública en línea con su deber de proteger a los ciudadanos. La declaración del estado de excepción y la autorización de las Fuerzas Armadas son medidas proporcionales para abordar la crisis. No se está aplicando tampoco la pena de muerte, cumpliendo así con las restricciones específicas del artículo 4. En situaciones de conflicto armado, obviamente se suspende la aplicación plena de los derechos humanos, dando lugar así a el DIH, en el cual Ecuador ha sido respetuoso. Tampoco hay una vulneración al derecho a la integridad personal, teniendo en cuenta que el artículo 5 de la Convención garantiza la integridad incluso en situaciones de conflicto. Ecuador enfrenta una crisis de seguridad debido a la presencia de bandas delictivas y las medidas adoptadas, como el estado de excepción y las operaciones militares, pueden generar preocupación sobre los derechos humanos, claramente. Sin embargo, en el contexto de un conflicto armado, los derechos pueden limitarse para garantizar el orden público y el bienestar general. Por lo tanto, se prioriza proteger a la población civil frente a la amenaza de grupos delictivos mediante la presencia policial y militar. A pesar de estas restricciones, se busca proteger la integridad física y moral de los ciudadanos. En este contexto, no se puede concluir que el artículo 5 de la Convención haya sido vulnerado, ya que las acciones del Estado buscan proteger la población contra la amenaza de los grupos delictivos. Asimismo, respecto al derecho a la libertad personal, el artículo 7 garantiza este derecho y lo protege contra la detención arbitraria o el encarcelamiento. En el contexto entonces de la crisis de seguridad del Ecuador, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Y aunque el artículo 7 prohíbe la detención arbitraria, reconoce que la privación de la libertad puede justificarse por causas establecidas en la Constitución y en las leyes. Por lo tanto, las medidas adoptadas por el gobierno, como el estado de excepción y las operaciones militares, se han implementado dentro del marco legal y en respuesta a una situación de emergencia nacional. Es por esto que la privación de la libertad sí puede ser necesaria para garantizar la seguridad pública y prevenir los actos delictivos graves. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el Estado sí ha cumplido con sus deberes de rol de Estado y adicionalmente se han garantizado los derechos a la propiedad privada y a las garantías judiciales.
Ahora yo, Sebastián Agreda, les hablaré sobre la responsabilidad indirecta del Estado por hechos de particulares. En este sentido, el Estado ecuatoriano encuentra la necesidad de establecer hasta qué punto estuvo involucrado indirectamente en la comisión de estos actos por parte de los particulares que hacen parte de los grupos criminales y organizados. Utilizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, podemos establecer que hay dos vertientes bajo las cuales un Estado se puede responsabilizar indirectamente de los hechos de particulares. El primero es la tolerancia o la complicidad en la comisión de estos actos. En este sentido, Ecuador enfrenta una situación difícil al encontrar a varios de los jueces y funcionarios del Estado involucrados en casos de corrupción y estrechamente vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, las acciones que ha implementado el Estado de la persecución, investigación y judicialización de estas personas muestra una postura de no tolerancia, lo que en cierta forma podría demostrar un elemento de exención de culpa. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece una segunda vertiente que corresponde a la falta de diligencia. Como tal, este criterio está estrechamente vinculado, valga la redundancia, al criterio de la debida diligencia, que son las acciones que pone en marcha el Estado para evitar que estas situaciones ocurran y ya ocurriendo, pues para evitar que estas situaciones prosigan. En este sentido, Ecuador ha implementado una serie de políticas que, si bien no han logrado acabar con el problema, están al alcance de la finalización del problema en la medida de lo posible. Concebir a estos grupos criminales como beligerantes ha permitido que el Estado pueda implementar nuevas acciones de carácter militar para la detención de este tipo de actividades, así como la operación de judicialización de los jueces que se mencionó anteriormente. Lo anterior no solamente demuestra que el Estado ecuatoriano mantiene una postura de no tolerancia ante la criminalidad proveniente del narcotráfico, sino que también de forma activa está evitando que esto siga ocurriendo, por lo cual sí se podría afirmar que hay una debida diligencia por parte del Estado. Ahora bien, en respuesta a las afirmaciones de los peticionarios sobre la implementación de políticas poco eficaces en Ecuador para solucionar la situación del narcotráfico y la criminalidad, debe entenderse que Ecuador está respondiendo en este momento, en la medida de lo posible, a unas dinámicas que no provienen del interior del país, sino de fenómenos globales. Soy Natalia Ojeda y les hablaré sobre la existencia de un conflicto armado no internacional en Ecuador. Ecuador se encuentra en un conflicto interno producto de la crisis impulsada por la violencia que atraviesa el país, por lo cual ha decidido tomar medidas preventivas como las contenidas en el decreto 110 del Estado de excepción preferido por el presidente. Esto para salvaguardar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas. Cabe aclarar que la denominación del Estado ecuatoriano, al considerar que la situación vivida al interior del país se trata de un conflicto armado no internacional, CANI, o un conflicto interno, es debido a las distintas doctrinas internacionales bajo las cuales se rige el país ecuatoriano. Según Kathleen Lowen, jefa saliente del Comité Internacional de la Cruz Roja, los criterios que determinan la existencia de un conflicto armado no internacional son la organización mínima de los grupos armados y el nivel mínimo de intensidad de los enfrentamientos armados. Frente al anterior, es posible evidenciar que según reportajes de medio especializado en Cybercrime en el año 2021, 2022 y 2023, reportajes que hablan específicamente sobre los principales grupos armados del país, que serían específicamente los lobos, los choneros y los lagartos. Con base a estos reportajes hechos por ese medio, se puede determinar que al interior de las principales pandillas se ha contado con una estructura de mando en cabeza de un líder central en cada una de ellas, viéndose obligadas únicamente a cambiar esas estructuras en dos casos. Primero, en el caso en el que se produjera la muerte del líder central de la respectiva pandilla, o en el caso de que como medida del gobierno se hicieran reestructuraciones carcelarias y se tuvieran que separar los grupos de sus líderes. Sin embargo, a falta de estas dos situaciones, se veía siempre una organización encabezada por un líder central y personas que responden a ese líder. Del mismo modo, la prolongación de la identificación de los problemas que enfrenta Ecuador en la actualidad no son acontecimientos recientes, sino que han sido persistentes a lo largo del tiempo. Por otra parte, por medio del informe presentado por la Policía Nacional contenido en el decreto 111, el cual habla sobre la existencia de este conflicto interno o conflicto armado no internacional caracteriza a esos grupos armados antes mencionados por su nivel mínimo de su organización y su participación en enfrentamientos armados, reflejando la consolidación del crimen organizado entre el año 2014 y 2013, remarcando nuevamente que esta situación no es una situación reciente. Esta situación ha sido identificada como el desencadenante de la crisis actual de seguridad en Ecuador, la cual consiste en una crisis por el uso de armas, municiones y un alarmante aumento de homicidios intencionales perpetrados con estas armas y explosivos y otros accesorios que normalmente son usados solo para armamento bélico, bajo los cuales no se tiene autorización. De hecho, dentro del Ecuador hay una ley específica sobre el uso de armas de fuego y es otro tipo de armas que están permitidas, por lo que se podría concluir que al estar prohibidas y mencionadas en el decreto y al ver un incremento significativo en los últimos años del uso de armas de fuego, se podría concluir además de la persistencia en la violencia y en la gravedad del conflicto, que se trata del uso de armas pesadas con una constancia significativa. Siguiendo el mismo orden de ideas, el gobierno ecuatoriano ha establecido ciertas medidas contra la delincuencia organizada. Entre ellas está que la Fiscalía del Estado ecuatoriano ha tomado como medida la prisión preventiva para miembros de las organizaciones criminales, más específicamente estableciendo unidades especializadas para la investigación contra la delincuencia organizada. Y en el ámbito internacional tenemos que el Estado ecuatoriano ratifica convenios internacionales y adopta medidas preventivas contra la violencia armada. A modo de conclusión, es posible determinar que el escenario actual en Ecuador presenta una compleja dinámica marcada por la presencia de múltiples grupos armados, tal y como lo identifica el decreto antes mencionado que regula este conflicto interno, el decreto 111.
Entonces, aunque individualmente algunos de esos grupos se podría considerar que no cumplen estrictamente con los criterios de un conflicto armado no internacional, su conjunto configura un panorama que evidencia un conflicto armado no internacional en el país. La intensificación de la violencia, como lo señala el mismo decreto, se manifiesta en el aumento preocupante de los enfrentamientos armados entre el Estado y estos grupos, así como en la utilización del armamento pesado y explosivos. Este incremento en la capacidad de daño no solo afecta a la seguridad de la población, sino que también genera un grave impacto humanitario con un elevado número de víctimas mortales, heridos y desplazamientos forzados. La gestión eficaz de esta crisis social de inseguridad en Ecuador implica la intervención de las fuerzas militares, dada la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a la población civil. La declaración oficial de conflicto armado interno por parte del Estado ecuatoriano, junto con las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la violencia, se manifiestan como resultado de las acciones tomadas por el gobierno en relación a la gravedad de la situación y la necesidad de abordarla de manera integral y urgente. Con lo anterior se dan por concluidas las apreciaciones del Estado ecuatoriano frente al escrito de solicitud de audiencia presentada por los peticionarios.